Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a la 10ª edición de Cine UFM Live. Hoy vamos a estar hablando principalmente de los desafíos de la producción cinematográfica y este es un espacio donde semana con semana hemos venido compartiendo con profesionales, con estudiantes y profesores visitantes de la Escuela de Artes de la Universidad de Francisco Marroquín, diferentes temáticas relacionadas a los procesos y las fases de la producción cinematográfica. Hemos hablado de guionismo, de dirección, y hoy vamos a enfocarnos principalmente a la producción. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente un viernes por la tarde y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestra página web que es cine.ufm.edu, pueden seguirnos en Instagram que es cineufm y también en Facebook que es @ufmcine donde ustedes están viendo esta transmisión. Como les comentaba, mi nombre es Fernando, yo soy catedrático y asesor académico de la Escuela de Cine y adicionalmente a mi trabajo en la universidad, pues he trabajado en diferentes proyectos de emprendimiento, algunos enfocados a las industrias creativas, algunos enfocados a la tecnología, pero personalmente me gusta mucho el tema de la producción, me gusta mucho la música también. Y entender un poco de los hábitos, las herramientas y las técnicas que los profesionales pues van utilizando para perfeccionar su trabajo y llevar a cabo proyectos realmente increíbles. Hoy tenemos a dos invitados, voy a proceder a leer sus biografías para que tengamos un poquito más de contexto, pero también les recuerdo que este es un espacio que nos gusta que sea lo más interactivo posible, entonces los invito a que posteen sus preguntas, sus comentarios, emojis, que nos puedan compartir también para que otras personas interesadas en los temas del cine, las artes visuales y el emprendimiento, pues también puedan ver y también puedan acompañarnos en este tipo de eventos. Entonces hoy nos acompaña Edgar Barrón. Edgar es fundador y director general de Atco Films. De 2001 a la fecha, ha producido más de una decena de cortometrajes en México, Canadá, Francia y Cuba, los cuales han sido exhibidos en más de 80 festivales internacionales. Es el productor de Cuatro Lunas, película que obtuvo diversos premios internacionales como mejor largometraje, así como las nominaciones al premio Ariel y al premio Sebastiane, del Festival de Cine de San Sebastián. Cuatro Lunas permaneció 5 meses ininterrumpidos en cartelera mexicana durante el 2015 y fue adquirida para lanzamiento comercial en más de 30 países. Produjo también el largometraje Aurora Boreal, que tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de San Sebastián y fue estrenado en cines en México en el 2009. Es productor de radio y publicidad, así como programador y asesor de festivales cinematográficos en México y Argentina. Ha sido asesor de proyectos en el Rally Universitario de Guanajuato International Film Festival y en el Short Film Race del Festival de Cine de Mérida, además de impartir talleres de producción independiente en el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo de Cine Mexicano. También nos acompaña esta noche Lisa Recinos. Lisa es directora y productora, es estudiante de tercer año de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín. Ha producido varios cortometrajes, incluyendo 3 proyectos finales de carrera. Entre su trabajo destacado está su rol como primer asistente de dirección en el largometraje Hidden Treasure of the Sweet Absolute, dirigido por Rafael Rafael. En el 2009 viajó a Noruega representando a la escuela como directora y productora del video resumen del evento internacional Oslo Freedom Forum. Adicionalmente, también ha participado en diferentes internships, notablemente en la productora Hunter 11 Films. Buenas noches, Edgar y Lisa. Sean bienvenidos al escenario. Qué bueno, pues bienvenidos. Y hoy estamos pues en una fecha especial porque es la 10ª edición de estos eventos. Hemos tenido ya Estamos de festejo. conversaciones. Estamos de festejo, sí. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Quisiera empezar preguntando, pues, ¿qué tal han estado, cómo están ocupando sus energías creativas en estos momentos de distanciamiento social? Lisa. Bueno, yo estoy aprovechando mi tiempo para tomar masterclasses en masterclass.com y poderme preparar mejor para ya realizar mi proyecto de graduación el otro año. Y también estoy trabajando ahorita en un proyecto con Edgar que vamos a grabar ya la otra semana. Excelente. ¿Y tú, Edgar, qué tal has estado? Bien, también bastante ocupado. Me mantengo ocupado. Estamos justo, Lisa comentaba de un proyecto que tenemos la próxima semana. Luego también la próxima semana iniciamos curso libre en la UFM.
y al mismo tiempo, pues también un poco aprovechando el momento para actualizarme también con cursos y cosas así que tenía pendientes ahí. Entonces también algunos proyectos personales, pero bueno, todo combinando ahí todo para no sentir tanto el encierro. Sí, sí, yo también he pasado, pues aparte de seguir afortunadamente pues trabajando y con proyectos, aprovechando a dedicar un poquito de tiempo a proyectos creativos personales, aventurarse a nuevas aventuras artísticas. Entonces ha sido pues dentro de lo posible pues positivo poder enfocarme en crear. Y hoy tenemos una plática de la cual pues yo estoy bastante emocionado, hablar un poco de los diferentes desafíos de la producción y básicamente cómo se crea toda la estructura y la ingeniería, por así decirlo, que hace que los proyectos pues se vuelvan una realidad. Yo sé que pues ustedes han tenido diferentes experiencias en proyectos pues en Guatemala, en México, en Canadá, en Noruega, y vamos a estar hablando pues de diferentes retos relacionados a cada una de las fases de un proceso, de un proyecto audiovisual. Pero antes, pues quería empezar con un poco para entender su perfil profesional y por qué estamos aquí, y preguntarles, pues, cómo inicia su trayectoria en la producción cinematográfica, qué es lo que lo llama a este camino y cómo, pues, iniciaron este viaje. Vamos, Lisa, vamos, hija. Yo estoy esperando que tú le des. No, vamos así, hacia abajo y a la izquierda, así para que. Bueno, está bien. Yo empecé un poco por accidente, porque en mi primer año de la U, como los primeros meses, los de último año estaban haciendo sus proyectos finales, sus proyectos de tesis. Y un día salimos a comer con uno de ellos y estaba hablando de su proyecto y las locaciones que necesitaba. Y está como, yo conozco gente que tiene como lo que tú necesitas y les puedo hablar y ver si te la prestan. Y entonces me preguntó si yo quería ser productora de su proyecto y yo dije que sí. Y realmente no sabía qué era lo que hacía un productor. Según yo era solo conseguir en dónde grabar y ya. Y luego pues ya me fui dando cuenta de todas las cosas que se tenían que hacer, pero pues lo bueno fue que tenía mucha gente a mi alrededor que estaba dispuesta a apoyarme, enseñarme y encaminarme por el buen camino de la producción. Entonces, pues todo salió bien al final, pero sí, no sabía a lo que me estaba metiendo cuando acepté ser productora de ese proyecto. Muy bien, gracias, Lisa. Y para ti, Edgar, ¿cómo inició este viaje? Fíjate que estaba escuchando a Lisa y creo que compartimos eso, o sea, creo que llegué accidentalmente. O sea, yo había terminado la carrera de comunicación y según yo iba a ser productor de radio y estaba produciendo radio desde antes de terminar la carrera. Y de repente me invitaron a la premiere de un cortometraje, del primer cortometraje de Sergio Tovar, director mexicano. Entonces fui a la presentación de su corto y la verdad es que era muy interesante el cortometraje y después platicando, yo me decía, ¿qué opinaste? ¿No? Le dije, bueno, el corto está muy padre, pero digamos que el evento como que le faltaba punch, ¿no? Porque era como una cafetería con unas pantallas, muy bohemio el asunto. Y entonces me dice, bueno, ¿por qué no para el siguiente corto, que ya va a ser en unos meses, pues me ayudas a producir, ¿no? Y entonces ya planeamos la presentación y todo como a ti te gustaría, ¿no? Entonces, así fue que empezó todo, ¿no? Ese fue el primer corto que produje. Ya el segundo ya era, yo creo que puedo decir que es el corto profesional, fue el segundo, que ya se hizo en celuloide, con actores profesionales, etcétera. Entonces, así fue como que llegué. Ya de ahí ya no solté, me quedé produciendo cine. Sí, y siguiendo con primera experiencia y primer acercamiento, creo que esto nos lleva muy bien a la primera pregunta y te quería preguntar porque pues hemos visto que has trabajado en una gran cantidad de proyectos y cada proyecto pues tiene sus complejidades y también representa un costo de oportunidad porque necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo de tu parte. Entonces quería preguntar,
¿cómo son esas primeras conversaciones cuando se está analizando un guión y se quiere decidir si debe o si se puede producir? ¿Y cuáles son esas variables que consideras para decir, sí, vámonos con este proyecto y asumamos el compromiso? Pues mira, yo creo que creo que dependiendo la experiencia de cada quien, yo creo que cada uno tenemos como nuestra propia manera de escoger los proyectos, ¿no? Yo en lo particular, lo que busco es, primero esta charla con el director para ver qué tanta química hay, porque vaya, es una persona con la que vas a trabajar los siguientes años de tu vida, ¿sí? Ya después hablaremos diremos por qué años, ¿no? Pero es una persona con la que vas a estar muy cerca, que en algunos momentos vas a tener que negociar cosas, vas a tener que discutir otras. Entonces, si desde el principio no hay esta como comunicación, no está fluyendo, esa es una de las razones por las que yo podría decir, pues creo que este proyecto no es para mí, ¿no? Otra es la viabilidad también, ¿no? Porque guiones hay muchísimos y seguramente, o sea, uno mejor que el otro, pero pues también depende mucho de las circunstancias, ¿no? Y del lugar donde lo vas a hacer, las posibilidades, todo el tipo de historia y el momento también, ¿no? Entonces hay que ver qué tan viable es, ¿no? Y otro factor que tomo en cuenta, pues es un poco también la pertinencia, ¿no? Y la apertura también del mismo autor de la objetividad que tiene hacia su proyecto, ¿no? A veces también pasa que todos hemos escrito un guión o la gente que escribe guiones los comparte y pues todos creemos que nuestro guión es el mejor del mundo, etcétera, etcétera. Pero también, o sea, hay que ser conscientes de las virtudes de los proyectos y los defectos, ¿no? O los riesgos, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, si yo siento que la persona es muy objetiva respecto a el proyecto que tiene y cómo lo quiere hacer, creo que también eso es una manera de medir, vaya, si puedo involucrarme en ese proyecto. Y hablas de dos temas que solo me gustaría profundizar un poquito más. El primero es la viabilidad. ¿Qué buscas cuando estás viendo un guión y analizando un proyecto? ¿Cuáles son esas variables que te hacen decidir, bueno, esto sí es viable o esto es una historia que me encanta o que está muy interesante, pero lo veo bastante difícil de realizar? Ya. Aquí entramos en un tema, yo creo que en el asunto de lo artístico o el arte, ¿no? Es decir, yo creo que todos los guiones, sean de estudiantes, de profesionales, de cortos, de largos, todos tienen como un mérito, ¿no? Y tienen algo que contar, ¿no? Hay una intención. El asunto es que yo parto del hecho de que el guión tiene algo del autor y ya por esa razón ya cubre o está de alguna manera respondiendo al sentido artístico de la obra, ¿no? Entonces, partiendo de eso, de que para mí ya el guión, si tiene algo del autor, ya tiene algo de arte, yo lo que mido también un poco a la hora que platico con los directores es qué tanto adorno le quieren poner. Es decir, qué tan... si la apuesta visual, la apuesta estética va a ser complicada, va a ser sencilla. Si va a ser complicada, pues hay que ver, ¿no? Las posibilidades, porque luego hay guiones muy buenos, por ejemplo, que he leído como de ciencia ficción, que dices, es que está muy padre, tiene muchas cosas interesantes, pero la circunstancia, la manera, las posibilidades que tenemos ahorita para hacer un proyecto como se está planteando, pues a lo mejor son limitadas, ¿no? Y a lo mejor no es que no se pueda hacer el proyecto, simplemente que hay que ver cuáles son las circunstancias, ¿no? El momento en el que estamos queriéndolo hacer y lo que también vemos, ¿no? Cómo se nos ocurre que podríamos estarlo realizando, ¿vale? Sí. Entonces, pues no sé, creo que ese asunto de los adornos, que le digo yo, que son básicamente toda la estética del proyecto, es lo que puede hacer que de alguna manera varíe o se tome la decisión de hacerlo o no hacerlo. Sí, genial. Y bueno, mencionaste un poco acerca de la objetividad y ese es un punto que quiero poner en pausa brevemente. Solo me gustaría
Pues, Lisa, preguntarte cómo ha sido tu proceso. Pues aprendimos hoy que has participado ya en varios proyectos de grabación y me gustaría preguntarte cómo ves esto que acaba de mencionar Edgar, pues reflejado a tu propia experiencia y a tus propios proyectos en los que has participado. Sí, yo no acepto un proyecto si no le encuentro una conexión de mi persona hacia el proyecto, porque le pongo corazón a lo que está haciendo. Entonces, si no me gusta un proyecto, me cuesta muchísimo sacarlo adelante. Y pues afortunadamente he trabajado con directores que tienen muy claro lo que quieren hacer y cómo quieren hacerlo. Entonces, aunque puedan haber algunas complicaciones, como en uno de los cortos teníamos una pelea con un perro, que el perro atacaba a una niña, siempre el director siempre tiene alguna forma de resolverlo, ¿verdad? Entonces, ya juntos con el director, pues hablamos y vemos si es viable. Se agotan todas las opciones que se tengan y pues siempre se va a tratar de que la visión del director pues se conserve lo más que se pueda. Y sí, al final creo que como somos estudiantes nos toca mucho trabajar con lo que tenemos porque por lo mismo de que estamos empezando y somos estudiantes, a las personas les cuesta un poco creer en tus proyectos, entonces uno tiene que luchar un poquito más por convencer a las personas de que lo apoyen y así, pero creo que vivimos en un país que nos permite tener soluciones viables para nosotros como estudiantes, que igual se van a ver, que van a tener una buena estética en pantalla. Excelente, gracias. Y mencionabas ahí un poco de esa relación y esas conversaciones que son importantes de tener con los directores o las directoras y eso me lleva a la otra pregunta que creo que también se conecta con lo que mencionaba Edgar hace unos momentos y es cómo logran mantener desde la perspectiva de la producción un balance entre la propuesta artística y lo que es logísticamente viable, porque al final de cuentas, como yo lo entiendo, pues producción es quien se encarga de crear básicamente la arquitectura que hace que el proyecto suceda. Entonces, ¿cómo se maneja ese balance para digamos, lograr esa visión, pero también asegurarse de que se puede hacer en el tiempo específico con los recursos y el dinero que se tiene pues, a disposición? Sí es complicado, a veces resulta complicado, ¿no? Porque, como decía hace rato, ¿no? Depende mucho de qué tan objetivos seamos con nuestro proyecto, ¿no? Y de las necesidades y de lo que puede ser y lo que no. Yo creo que este equilibrio solo puede ser posible si existe negociación. Es decir, yo respeto mucho a los directores, a los guionistas, a toda la gente que hace cine, ¿no? De diferentes departamentos. Respeto mucho su trabajo, respeto el que son creadores, ¿no? Muchos de ellos. Pero también hay un punto en el que uno de mis trabajos es ser objetivo y es también mostrarles un poco cuando no están siendo ellos totalmente claros o están perdiendo la objetividad de lo que quieren hacer, ¿no? Entonces creo que para mí este equilibrio tiene que ver con eso, ¿no? Con la negociación, con decir, ok, de hecho es una de las cosas que también veo en los directores. Si un director creo que no puede negociar consigo mismo, es muy probable que a la hora de estar ya en el proyecto, diseñándolo y todo, pues no acepto propuestas, porque también, digo, hay muchos tipos de productores, pero a mí, con el paso del tiempo, lo que me ha interesado es ser un productor creativo, es decir, yo no veo no me voy a involucrar en un proyecto en el cual solo me dedique a ejecutar, o sea, o a hacer la obra de otra persona, sino que también lo que hago es dar mi punto de vista, ¿no? E involucrarme en las otras cosas para que, obviamente, a favor del proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esa es parte también de lo que se negocia, ¿no? El hecho de que pueda yo hacer aportaciones y que estas aportaciones además tengan como el trasfondo de hacerle ver a la gente
cuándo tenemos que hacer algún cambio o no. Uh-huh. Y para ti, Lisa, ¿cómo se han manifestado estas negociaciones y estos equilibrios entre lo artístico y lo logísticamente viable? Pues como dice Edgar, creo que uno tiene que ser bastante objetivo con el proyecto. Y como yo creo que ese es tu trabajo, como que no va a haber nadie más objetivo acerca del proyecto que el productor, porque él o ella tienen como el panorama completo de qué es lo que está pasando, hacia dónde va el presupuesto y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, también creo que uno tiene que saber cuándo estar de acuerdo con lo que quiere el director y uno tiene que poder darse cuenta cuando lo que está pidiendo el director es un capricho. Y eso se puede dar cuenta cuando uno le pregunta al director, bueno, tenemos estas 5 escenas, no tenemos presupuesto para grabar las 5 como te gustaría grabarlas a ti, entonces hay que o quitar una o volverla un poquito más simple. Y si el director no te puede decir por qué esa escena es importante, así como está escrita en el guión, para contar la historia, es porque lo está haciendo por capricho. Entonces, pues uno va buscando como este tipo de escenas para poder como irlas simplificando un poco y así poder como apegarse bien a lo que nuestro presupuesto pueda dar, ¿verdad? Pero sí es también importante como que saber distinguir qué es lo que va a favorecer a la historia y qué es lo que el director está haciendo por capricho. Sí, ¿tú qué piensas de eso, Edgar? Ay, pues es una de las cosas, o sea, y creo que tiene que ver con lo que mencionábamos, ¿no? Con qué tan objetivo eres o qué tan frío eres a la hora de visualizar tu proyecto y de saber lo que estás haciendo, ¿no? Yo, la verdad es que no he tenido malas experiencias. Yo creo que también me curo en salud, como dicen, es decir, desde que son las primeras aproximaciones o pláticas con alguien con quien voy a trabajar, estoy mirando todos, buscando focos rojos, ¿no? Y al final de cuentas, yo creo que lo decía, es una cosa de química, no es que mi forma de trabajar sea una fórmula o que yo lo recomiende que lo hagan así, ¿no? Es lo que a mí me funciona, porque creo que al final de cuentas trabajas con personas, ¿no? Con otros seres humanos, entonces obviamente sí, en el camino pues te puedes topar con cosas como reacciones muy humanas, ¿no? Muy emocionales, pero bueno, eso es parte del proyecto, ¿no? Pero bueno, yo me voy mucho por el asunto de medir a las personas o de ver cómo yo fluyo con ellas. Sí, y me gustaría darle un poquito la vuelta a este tema antes de tomar algunas preguntas e ir avanzando con otros temas. Y bueno, mencionaste focos rojos, Lisa mencionaba la palabra capricho, pero ¿cuáles son los focos verdes, por usar la misma analogía? O sea, ¿cuáles son esos puntos que hacen que te entusiasmes por un proyecto y que te comprometas? Porque mencionabas, son años de tu vida y uno pues tiene un número limitado de proyectos a los cuales puede dedicarle su tiempo y energías. Entonces, ¿qué es lo que hace que te entusiasmes? Y si nos podrías dar algún ejemplo de un proyecto donde se mostraron estos elementos y pues fue lo que hicieron que te unieras al proyecto. Ay, es que, ¿sabes qué? Es que yo creo que todos los proyectos en los que me he involucrado en este punto, es más, o sea, hay proyectos comerciales, he hecho muy pocos proyectos comerciales porque la realidad es que sí intenté hacer publicidad, pero descubrí que no era lo mío, entonces dije, esto no. Pero aún así, esos proyectos en los que me involucraba, pues tenían algo interesante. Obviamente, Lisa lo mencionaba hace rato, el asunto de qué factores hacen que te identifiques con el proyecto, ¿no? Sea una historia, sea un comercial, sea lo que sea. Algo tiene que haber que de alguna manera me mueva para yo poder, sea como el punto de inicio, ¿no? Ya cuando haya ese factor y yo empiezo a desarrollar el proyecto,
empiezas como a conocerlo, ¿no? Yo creo que es como cuando sales con alguien, ¿no? La primera impresión es esta parte donde dices, esta persona, pues creo que no se ve mal, ¿no? Y creo que hay algo que me atrae. Y conforme lo vas haciendo, igual los proyectos, pues vas encontrándole más cosas, ¿no? Vas descubriendo que esa decisión que tomaste al inicio tiene que ver con muchos detalles, ¿no? Y a mí la verdad es que esa parte de ir conociendo a profundidad los proyectos es una de las cosas que más disfruto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo creo que todo empieza a fluir, todo fluye. Ya si tú tomas la decisión correcta de acuerdo a cómo tú te desenvuelves o cómo tú trabajas, creo que pueden ser experiencias, o sea, de verdad muy buenas. Yo, la verdad, como te digo, no hay un solo proyecto ahorita que yo diga, me arrepiento de haber hecho esto. Si lo hubiera, de verdad, no tendría empacho de decirlo. Gracias por la respuesta. Solo quisiera tomar un pequeño espacio para saludar a nuestra audiencia. Hemos recibido ya varios saludos, varios comentarios. Por ejemplo, Pedro Castillo ponía hola justo al momento que estábamos empezando. Oscar Cermeño, Agustín Casillas, Claudia Conde manda una felicitación a Lisa. Y tenemos una pregunta de David, pero pues de David Mortiza. Pero agradeciendo pues sus comentarios, que estén aquí con nosotros, que estemos interactuando y compartiendo en este espacio. Y David nos pregunta, que por cierto, buenas noches David, gracias por acompañarnos. Muchas veces el departamento de producción se mira como muy serio, pero muchas veces los productores también son creativos y artistas. ¿Cuál creen que es la mejor manera de que el productor pueda hacer su trabajo de manera creativa y artística? Ok, sí, normalmente el departamento de producción la gente lo ve como el departamento que trata de llevar tu guión a lo más simple posible, pero yo creo que, como decía Edgar al principio, ¿verdad? Es como esta conversación y esta como sinergia con el director. Eh, y también cuánta confianza tiene tu director en ti, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado que con los directores que he trabajado, siempre tenemos esta conversación al principio del proyecto en donde yo le digo como, bueno, ya leí tu guión, tengo estas observaciones sobre lo que se puede mejorar y lo que no se entiende, y ya juntos a partir de ahí, pues vamos trabajando, ¿verdad? Y como, eh, pues producción está como viendo todo, siempre respetando la posición del director como director y su visión original. A mí me gusta decirles como, hey, mira, esto se está alejando un poco de lo que me habías comentado al principio del proyecto, ¿estás seguro que te gusta ir por este camino? ¿Lo vamos a cambiar? ¿Qué es lo que está pasando? Y siempre es algo como una conversación y como ese tipo de cosas que cambia, como la dinámica cambia dependiendo del director, pero al final siempre regresa a lo mismo, ¿verdad? De recordarse de la primera conversación que se tuvo con el director e ir viendo que todo vaya girando en torno a lo que se habló en esa ocasión. Muy bien, gracias Lisa. ¿Y cómo ves tú reflejado esto, Edgar? Y hablabas que para ti es muy importante pues ese aspecto creativo de la producción también cuando te embarcas en un proyecto. Sí, he escuchado mucho, digo, yo la verdad es que no tengo una postura respecto a eso de que si los productores somos artistas o no, pero sí, somos creativos. Se necesita mucha creatividad. Mira, no es tanto por el diseño del proyecto, sino por lo que va a pasar después, porque pasa en todos los proyectos, el cine es muy caprichoso, o sea, y los rodajes de cine es, por más que tú planeas, por más que tú tomas precauciones y dices, esto puede salir mal, si sale mal hago esto, pero de todo lo que tú crees que va a salir mal, luego pasa que en los rodajes eso sale mal, pero también otras tantas cosas salen mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la creatividad ahí es donde sale la creatividad, ¿no? Pero ahora, si lo hablamos como de las etapas más tempranas, hablando de cuando se empieza a desarrollar el proyecto o a diseñar, pues creo que si hay este respeto del que hablaba Lisa, ¿no? Pero digamos que mutuo entre el director o el autor y el productor, yo creo que
el director va a poder confiar y soltar el diseño y todo lo de la logística de la película en el productor. Y de esa manera va a funcionar y va a hacer que el trabajo del productor se vuelva algo un poco más allá de hacer números o de llenar formatos, ¿no? Entonces, al final, creo que también tiene que ver, ¿no? Con lo que el tipo de productor que uno quiere ser, es lo que mencionaba hace rato, ¿no? Porque habrá gente que diga, bueno, yo quiero ser nada más productor de campo y en ese sentido, como productor de campo, realmente no ejecutas nada más lo que ya se había planeado, ¿no? Sí. Entonces, si hablamos como de productores creativos, pues es estar con el proyecto todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues estás diseñando, estás proyectando, estás pensando, a veces desde que estás desarrollando, ya estás pensando en cómo se va a vender el proyecto, ¿sí? Entonces, Exacto. todo eso es un ejercicio de creatividad como muy, muy interesante. Sí, totalmente. Y algo, pues que también creo que vale la pena mencionar, que en mi opinión requiere muchísima creatividad, pero tal vez intuitivamente no pareciera requerirlo, es la creación y el manejo de un presupuesto, ¿verdad? Y ese es uno de los retos más grandes y tal vez una de las áreas que más pueden intimidar a un cineasta cuando está empezando en sus proyectos, pues bueno, cómo identifico cuánto me va a costar y cómo consigo el dinero, cómo lo manejo, etcétera. Quisiera preguntarte primero, cómo abordas este tema cuando estás desarrollando presupuestos y luego, pues, conocer un poco de técnicas, recursos y consejos que puedas compartir con nuestra audiencia para manejar un presupuesto, pues, que haga que la película se realice y que no subestime o sobreestime los costos. Creo que hice como 3 preguntas en uno, pero podemos irnos paso a paso. Ok, vale. Mira, yo creo en una fórmula que utilizo mucho. Yo siempre he dicho que el rigor y la congruencia te llevan a la precisión, ¿sí? No, o sea, no nada más el rigor. Necesitas no nada más decir, ok, yo sé manejar estos formatos, sé hacer un presupuesto, pero si no tienes la capacidad de entender qué tipo de proyecto estás presupuestando, ahí es donde donde radica la diferencia. Mira, los últimos años me ha tocado trabajar en el desarrollo de algunos proyectos que no necesariamente son proyectos en los que yo produzco, sino que producen otras personas. Algunos de esos proyectos han sido para convocatorias de fondos, otros para estímulos o convocatorias o concursos, ¿no? Entonces, me he topado que luego llegan conmigo o a la revisión de una carpeta, ¿no? De producción. Entonces empiezo a revisar la carpeta y obviamente me enfoco mucho en el asunto del presupuesto, de verlo. Yo lo que noto es que la mayoría de las personas hacen un presupuesto sin pensar o sin considerar las características específicas de cada proyecto, ¿sí? Porque, por ejemplo, aunque tú tuvieras un tabulador de honorarios, ¿no? De sueldos para pagarle al crew, pues de entrada, si estás cotizando un largometraje, pues es un tabulador muy diferente a si haces un corto. Por mucha experiencia que tenga uno de los miembros del crew, pues tú no vas digamos que a pagarle lo mismo que quizás cobraría en un largometraje, ¿no? Para empezar. Por otro lado, está el asunto de que, como decía, o sea, hay proyectos que no puedes plasmar, no puedes cotizar igual por las características que tienen. Por ejemplo, hay cortos que son que son independientes, que se van a hacer con un crew muy reducido o que no necesitan más bien un crew tan grande. O sea, hay como muchas consideraciones. Por ejemplo, los días de rodaje. O sea, si hablamos de cortometrajes, no todos los cortometrajes necesitan 2 días o 3 días. Va a depender mucho de las características del proyecto para saber efectivamente si va a ser un rodaje de una semana o menos, ¿no? Entonces, todas estas cosas, a eso me refiero, te llevan a la congruencia, ¿no? Empiezas a ver tu proyecto, empiezas a detectar estas cosas y poco a poco te vas dando cuenta que tiene aspectos tan particulares que te llevan a hacer una proyección de números muy acorde a eso, ¿sí?
Entonces, ahí es donde todo se empieza como a diversificar. Entonces, hablando de estas convocatorias y de estas carpetas que me ha tocado revisar, pues luego yo veía que aplicaban un tabulador muy similar y decía, pero es que este proyecto se va a hacer, por ejemplo, en Antigua, ¿no? Entonces, si tenemos que compensar la parte, el traslado, tenemos que compensar lo que nos va a costar llevar a la gente allá, hospedarlos allá, entonces hay que ver de qué manera, con los mismos números, empezamos a darle forma y a ver, ok, sí me va a salir más caro por el traslado, pero es ilógico, digo, no pienso yo así, puedo estar equivocado, pero es ilógico que el catering, por ejemplo, te cueste más caro en Antigua que acá. Aunque pensando bien, creo que sí, ¿verdad? Es más caro los alimentos allá, no sé. Pero, o sea, ese tipo de factores, ¿me explico? Sí. Que no lo puedes como estandarizar, no puedes decir, yo voy a poner todos mis almuerzos a 50 quetzales. Pues no. Sí. Y también aquí entramos en un tema muy importante, que son las cotizaciones. Mucha gente haces un presupuesto y los siguientes 3 años te la avientas con el mismo tabulador de honorarios, con presupuestos de catering que hiciste hace año y medio, o sea, y no funciona así, o sea, la economía de los países cambia cada año, ¿no? Sí. Entonces, cada año tendrían que estar recotizando. Yo por eso si al inicio del año tengo un proyecto, vuelvo a cotizar. Ya si en los meses siguientes hay otro proyecto, ahí sí puedo usar esas cotizaciones porque sigo estando sigue sí. corriendo el mismo año, ¿no? Pero sí. Eso de las cotizaciones es todo un tema también. Sí, las cotizaciones, y me imagino que de la mano pues van las negociaciones que ya haces con cada proveedor para cada proyecto en específico. Y yo quisiera agregar, pues adicionalmente a la creatividad que ustedes mencionan, que es muy importante para resolver pues, cualquier tipo de inconveniente durante la planificación o ya durante la ejecución de un proyecto. Creo que los productores tienen que ser personas bastante flexibles porque cada proyecto, no necesariamente las lecciones de un proyecto pues, van a ser aplicables al otro por las características que van cambiando. Como lo acabas de mencionar, pues las cotizaciones de hace 3 años ya no son las mismas. Si el proyecto es en Antigua, las variables cambian a que si es en la ciudad y así sucesivamente. Y aparte de ser flexibles, creo que también son personas que tienen que tener mucha agilidad y resiliencia para poder como que ser ese eje que hace que el proyecto pues se mantenga y avance a pesar de los retos que pues casi seguramente se van a manifestar. Y Lisa, pues sé que has trabajado ya de la mano con varios directores, varias directoras en la elaboración del proyecto. Y quería preguntarte cuáles son como las lecciones más importantes que has aprendido de haber llevado a cabo el proceso del desarrollo o co-desarrollo de los presupuestos de los proyectos que has producido. Yo creo que una de las mayores lecciones que me ha quedado es no subestimar el presupuesto para imprevistos. Porque así como dijo Edgar, por más de que uno tenga todo fríamente calculado, el momento en el que uno llega a rodaje se va dando cuenta que muchas cosas no van a salir como se habían planeado y siempre es necesario tener dinero como de colchón para cualquier cosa que pase, porque después es como no hay de dónde sacar lo que se necesita ahorita y es como el director empieza a poner dinero y después ese dinero se tiene que agregar al presupuesto y ver de dónde se saca para pagarle otra vez al director. Entonces, sí creo que esa es una de las mayores lecciones que he aprendido y también, como dijo Edgar, todos los presupuestos son diferentes. Entonces, no confiarse de porque ya hice el presupuesto del proyecto anterior, este va a ser igual y me va a salir lo mismo, entonces no se preocupen, esta es la cantidad que se necesita. Creo que uno nunca puede estimar con exactitud lo que un corto va a costar, porque por más simple que se vea en guión, puede que para la ejecución sea un poco más complicado. Entonces, como que siempre tener en mente todos los detalles, por insignificantes que parezcan, todos los detalles son importantes. Bolsas de basura, papel,
toilet, jabón de manos, todos, por más pequeños que parezcan, todos cuentan y todos tienen que ir dentro del presupuesto porque todos cuestan algo. Entonces, sí, creo que esas son como las lecciones. La contingencia, que es ese rubro al final de los presupuestos en los proyectos. Pero ojo, yo tengo una cosa, ¿sí? hace unos años también, o sea, me topaba con presupuestos que no desglosaban en ciertos rubros y entonces mandaban una cantidad grandísima a contingencia y decían, es que yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué no está desglosado esta parte acá, no? ¿Por qué esto acá? Dice, no, bueno, pero tenemos contingencias, entonces de ahí resolvemos, o sea, esto es igual que decir, lo resolvemos en post, ¿no? Así, es lo mismo, no funciona así. Sí, hay un parámetro y pues me imagino que varía de proyecto y proyecto, pero tú me corregirás, Edgar, que una contingencia pues sana debería ser alrededor de 5% del presupuesto total, porque si tienes una contingencia del 15, del 20%, quiere decir que probablemente no has hecho la tarea en desglosar ciertos rubros. Sí. Y al digo, y también va a depender mucho de el esquema en el que estés trabajando, ¿no? Porque pues me ha tocado sí proyectos que sí consiguen todo lo que, sí, consiguen el financiamiento de todo el presupuesto y hay otros que no, ¿no? Y que dicen, bueno, es que no conseguimos el 100% del presupuesto, tenemos el 80%. ¿Qué hacemos? ¿Podemos hacer o no podemos hacer? Entonces ahí es donde regresamos a esas herramientas y decimos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Podemos apretar el plan de rodaje? ¿Podemos mover números acá? Sí. Y puede ser que tu 5% a lo mejor baje, ¿no? Pero sí es verdad lo que dices, o sea, al final siempre hay que tratar de que haya algo ahí, aunque el esquema sea, lo estoy haciendo con 3 pesos. Sí. Y esto pues creo que se conecta muy bien con el otro punto que me gustaría tocar y es cómo la producción puede trabajar en función de asegurar la calidad del proyecto final. O sea, al final de cuentas hay ciertos estándares de calidad, de fotografía, de sonido, el valor de producción pues, que se va creando y pues pareciera que los productores son quienes pues velan un poco, quizá no por el aspecto necesariamente artístico, pero sí por la infraestructura que permite que ese arte suceda. Entonces quería preguntarte, y justo usé la misma palabra, la palabra del rigor, si puedes contarnos un poco de ese rigor necesario pues ya en las fases de producción y postproducción, que son importantes para que el proyecto pues cumpla con los estándares que se esperan, dado la audiencia y el mercado que se quiere atacar. Ok, pues mira, yo creo que cuando llegas al rodaje, el rodaje va a reflejar mucho de lo que hiciste en toda la etapa de desarrollo, de cómo diseñaste el proyecto, de qué tanto te involucraste en la planeación, qué tan a detalle, cómo cuidaste los detalles, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siento que el rigor viene de un poquito más hacia atrás, porque, por ejemplo, en el desarrollo es cuando tú decides el resto del personal creativo que se va a involucrar, llámese fotógrafo, llámese director de arte, y obviamente tú vas a buscar las opciones que vayan, que beneficien al proyecto, ¿no? Y no digo que tener a un director de foto que tenga mucha experiencia o que haya hecho muchas películas o comerciales, sino también ahí en ese sentido entra un poco la sensibilidad de buscar a la persona correcta. Yo ahí, por ejemplo, veo que hay gente que no se preocupa por eso, pero al final eso es lo que le va a dar congruencia también al proyecto en general, ¿no? Entonces, si en la etapa de desarrollo tú cuidas los detalles, tú te metes mucho en la planeación, ya la parte del rodaje va a ser muy simple, porque teniendo a las personas correctas y ejecutando tal cual se planeó, creo que ahí no vas a tener problemas de rigor. Y en la parte de postproducción, bueno, de alguna manera también todo lo que se hace en post ya se diseñó desde antes, ¿sí? Porque por eso hay herramientas como la propuesta, la carta del director que habla de la estética general del proyecto o las propuestas de arte, las propuestas
de fotos, ya hay referencias desde antes y cuando llegamos ya a la parte de postproducción, igual, o sea, lo que se trata es de que, ok, este es el material, estas son las referencias y esto es lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, creo que el rigor viene justo desde que estás planeando, ¿no? Ujú. Sí, hay una frase que voy a tratar de traducir y recordarme, y es de estas frases que se le pueden atribuir a muchas personas, pero básicamente menciona, si fracasas al planear, estás planeando para fracasar. O sea, creo que se entiende que los proyectos evolucionan, los proyectos se transforman y muchas veces lo que uno planifica al principio no necesariamente resulta siendo como un proyecto se lleva a cabo en la marcha, pero al menos esa estructura y el conocer esos detalles, esas variables, pues sí te brinda las herramientas y la perspectiva necesaria para poder ir navegando pues en el proyecto conforme va avanzando. Entonces, eso es lo que yo interpreto de lo que compartes. Y en tu experiencia, y también pues me gustaría preguntarle a Lisa, en los proyectos que ha trabajado, ¿cuáles son los retos o los errores más comunes que se cometen que al final comprometen la calidad de un proyecto para nuestra audiencia, digamos, si ellos pudieran como que tomar nota y tomar en cuenta de, bueno, estos son puntos a los que les tengo que poner atención, ¿cuáles creen que son los más comunes o los más potencialmente dañinos? Lisa. Pues yo coincido mucho con lo que Edgar acaba de decir y creo que todo va como en esa misma línea, que una buena pre es esencial para que el producto final sea bueno. Porque si uno tiene una buena planificación, por más problemas que surjan durante el rodaje, es más fácil como que todo el proceso de grabar, que los tiempos estén bien. Y cuando el crew está corriendo o estresado por el tiempo, como que las cosas no quedan lo mejor posible, ¿no? Porque es como, bueno, no tenemos tiempo, hagamos una toma de esto y como quede. Entonces, no está esta oportunidad bueno, quedó bien, pero lo podemos hacer mejor. Y así, entonces yo creo que tener una buena pre es importantísimo. Tener ya listos los permisos de locación, tener listo el catering, tener listo todos los permisos para el equipo, ver que arte tenga todo lo que necesite, estar bien desglosarte y decirle, ya conseguiste esto, mira, necesitas apoyo de producción para conseguir alguna cosa, porque si todo o la mayoría de problemas se resuelven en pre, creo que el producto final va a ser bueno, porque en rodaje se va a estar, el único foco que va a haber es grabar y que quede como el director quiere que quede. Uh-huh. Y para ti, Edgar, ¿cuáles crees que son los retos o errores más comunes que se podrían evitar para garantizar la calidad de un proyecto? Yo creo que el reto más grande es saber lidiar con las frustraciones. Todos, y hablo de todos, o sea, no nada más de como productor, sino también el director, los demás, porque como tú dijiste hace rato, los proyectos evolucionan y a veces van sobre la marcha, van cambiando, ¿no? Incluso en el rodaje o en la postproducción. Y hablando más general, digamos, complementando lo que dijo Lisa, yo creo que uno de los errores es cuando las personas, los cineastas, se preocupan más por la forma que por el fondo. Hoy en día, la herramienta o de lo que depende que sea una buena película o una mala película es el guión. Sigue siendo y va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque puede haber errores técnicos, pero si la historia es buena, el público o la gente que la vea va a dejar pasar los errores técnicos. Pero una película, por muy perfecta que sea visualmente, si la historia no está bien escrita, la estructura no está bien definida, si está descuidado el guión, entonces a la gente no le va a gustar, ¿sí? Entonces es eso. Y el otro aspecto general también de los errores que se cometen es saltarse pasos, saltarte etapas. O sea, empezar a desarrollar un guión cuando el guión todavía no está listo. Quizá le falta algún tallereo para perfeccionarlo
y ya que definitivamente esté cerrado, empezar, porque también eso pasa muchísimo, que luego tienen un primer tratamiento del guión y dicen, bueno, hay que empezar a hacer el desarrollo y mientras se va perfeccionando el guión, es lo peor que puedes hacer, porque después vas a tener que volver a hacer el proceso o empezar como a parchar todo y a veces parchar es más difícil que volver a empezar, ¿no? Y es tiempo, sí, ¿no? Y esta es una de las primeras. Hay después otros pasos que se saltan, ¿no? Que a veces dicen, bueno, ya tenemos actores, ya tenemos, lo hacemos en 3 días, tenemos 5,000 quetzales, de alguna manera va a salir, o sea, no, si no hay herramientas que puedan medir, no vas a poder resolver posibles eventualidades, ¿no? Entonces, eso de saltarse pasos o etapas es también de las peores cosas, de los peores errores que puedes cometer. No hay atajos. No hay atajos en la producción cinematográfica. Ya estamos acercándonos pues a los últimos minutos y pues gracias a quienes nos acompañan, gracias a ustedes por su tiempo, por sus insights, por compartir la experiencia. Tenemos un par de saludos que me gustaría pues hacer mención. Gabriela Nájera manda sus saludos, Guisi de Conde, Lorena Conde, Catherine Monzón y bueno, Agustín Casillas también comparte ahí la banderita de México. Entonces, gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros. Edgar, ¿cómo abordas los proyectos que no tienen un guión y trabajan con escaleta? Ok, solamente he tenido una experiencia así y fue un corto muy difícil porque era un corto experimental de muchas viñetas. La verdad es que fue muy interesante porque efectivamente al no ver un guión, pues hubo que hacer mucho trabajo de mesa con el director. O sea, casi que sentarnos por viñeta, ¿no? Y decir, ok, ¿qué imaginas aquí, no? Desde elementos de arte, o sea, estar con el breakdown ahí haciendo un vaciado de todo lo que imaginaba, ¿no? Pláticas y más pláticas de referencias, de las ideas que traía. La verdad es que fue un proyecto interesante. No sé si lo volvería a hacer porque aparte fue muy complicado porque no había como digo, era un trabajo experimental, o sea, cada viñeta era una escena. Y yo creo que en total era un corto de 16 minutos y yo considero que fueron alrededor de 35 o 40 viñetas. Entonces, si estuvieran separadas, cada una hubiera sido como un corto diferente, ¿no? Pequeño, ¿no? Pero yo creo que es eso, yo creo que si no existe un guión, creo que lo que se tendría que hacer es eso, ¿no? Como sentarse, platicar, desglosar, ver qué imaginas, cómo hacemos esto, cómo lo aterrizas, todas esas ideas, aterrizarlas en herramientas que sí o sí vas a necesitar para poder hacer el resto de la ejecución, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue, digamos, en esa experiencia, el producto final? ¿Era lo que esperaban o fue algo totalmente distinto y eso era parte del experimento? Digamos que admitía cierto tipo de libertad, ¿sí? Incluso para todos los departamentos. O sea, el departamento de arte se volvió loco porque había 2 directores de arte y podían proponer lo que quisieran y a todos les decían que sí, ¿no? O sea, yo me quería volver loco porque, o sea, cada vez que decían, y es que también vamos a incluir esto, decía, bueno, o sea, sí, vamos viendo a ver si encaja acá, ¿no? En todo el diseño, pero al final había una línea, o sea, aún siendo un corto experimental, había una línea que se tenía que seguir, y si bien es cierto que le apostaba más como a las sensaciones, a los ambientes, yo creo que el resultado final sí era muy, muy acorde a lo que se había diseñado en un inicio. Uh-huh. Pareciera que fue puro ejercicio de improvisación, donde todos son posibilidades y la respuesta del sí y o yes and en lugar de negarse. Qué interesante. También tenemos un saludo de Alejandro Utrera. Muchas gracias por la conferencia de hoy. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Ya estamos llegando al tiempo y bueno, quiero agradecerles nuevamente por acompañarnos y a quienes nos escuchan, quienes están interactuando en el chat, mandando sus preguntas, comentarios, emojis.
Y solo tengo una pregunta más con la que me gustaría cerrar, y es para ustedes dos. Si ustedes estuvieran teniendo una conversación, ya sea con la chica que se adentró a ese primer cortometraje porque te pidieron producirlo, que tenías acceso a una locación, o Edgar cuando estabas en ese café y dijiste, bueno, sí, voy a producir este corto, ¿cuál sería el consejo que les darían? Un consejo nada más que les pudieran dar a esa persona del pasado para, pues, prepararse a lo que venía por delante. Uy. Y les doy unos segunditos para pensarlo. Ay, pero o sea, Lisa, la persona del pasado, o sea. Bueno, Lisa tiene que ir un par de años. Edgar, no sé. Son 2 años, 3 También años. unos meses. Un par de años también, Edgar. Es filosófico, Fer. No, yo creo que sería que no tuviera miedo y que no dudara de sus habilidades, pero que también estuviera abierta a los consejos de todas las personas que saben más que ella. Sí, creo que ese sería. Gracias, Lisa. ¿Y para ti, Edgar? ¿Cuál sería la respuesta? Yo creo que quizás sería no esperes no busques especializarte, o sea, no todo tiene que ver con especializaciones. A veces es simplemente hacer las cosas, ¿sí? Creo que últimamente ha salido mucho esta discusión de el asunto de las especializaciones, contra hacer cosas diferentes, y yo creo que me identifico mucho con eso, ¿no? De que en un inicio, pues esperé, digamos, que aprender las reglas del juego y me tardé quizás un poquito en lanzarme, pero yo creo que sería eso, ya no, y a lo mejor agregaría no tomarte tan en serio. Ajá. ¿Sí? Porque al final de cuentas, si no es divertido, creo que no va a funcionar. Va a terminar siendo un trabajo obligado. Entonces, mejor pasarla bien. Sí, pasarla bien. Sí. Bueno, ahí lo tienen, pasarla bien, y también, pues, aprender de todas las personas que se van cruzando en nuestros caminos. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por la conversación, por las experiencias.